Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero hablarte de por qué la hoja de guayaba ayuda más de lo que imaginas. Y quiero hacerlo con calma, con claridad y sin exageraciones, porque esta es una de esas plantas que se ha usado durante generaciones, pero que muy pocas personas entienden de verdad cómo actúa en el cuerpo y por qué, en ciertos casos, puede marcar una diferencia real. La mayoría de las personas conocen la hoja de guayaba por referencias familiares, por consejos de vecinos o por lo que se escucha en redes, pero casi siempre se queda en frases vagas como es buena para el estómago o sirve para muchas cosas. Y cuando algo se resume así, se pierde lo más importante, el por qué. Entender por qué ayuda es lo que permite usarla con criterio y evitar errores comunes. La hoja de guayaba contiene una combinación muy interesante de compuestos naturales que interactúan directamente con procesos clave del organismo. No actúa solo en un punto, sino que tiene efectos que se conectan entre sí. Por ejemplo, su acción sobre el sistema digestivo no se limita a frenar la diarrea, como muchos creen. En realidad, ayuda a regular la respuesta intestinal, a disminuir la inflamación de la mucosa y a crear un ambiente menos favorable para bacterias que generan desequilibrio. Cuando el intestino está inflamado, todo el cuerpo lo siente. Aparecen gases, distensión, cansancio, incluso cambios en el estado de ánimo. Al ayudar a calmar esa inflamación, la hoja de guayaba puede generar una sensación general de alivio que muchas personas no saben explicar, pero que notan claramente. No es magia, es fisiología. Otro punto clave es su acción antioxidante. El cuerpo, todos los días, enfrenta procesos de desgaste celular provocados por el estrés, la mala alimentación, la contaminación y el paso del tiempo. Los antioxidantes ayudan a neutralizar ese daño. La hoja de guayaba aporta flavonoides que participan en ese proceso, apoyando la protección de las células. Por eso, algunas personas sienten más energía o menos pesadez cuando la consumen de forma ocasional y adecuada. También se ha observado que puede influir positivamente en el control del azúcar en sangre, no porque cure la diabetes, sino porque ayuda a que el cuerpo maneje mejor la glucosa después de las comidas. Esto es especialmente relevante en personas que aún no tienen un diagnóstico, pero sí presentan picos de azúcar, cansancio después de comer o antojos constantes. En esos casos, su efecto regulador puede ser un apoyo interesante, siempre con supervisión. La hoja de guayaba también interactúa con el sistema inmune. No lo estimula de forma agresiva, sino que ayuda a modular la respuesta inflamatoria. Esto es importante porque muchas molestias crónicas vienen de inflamaciones de bajo grado que no dan síntomas claros, pero afectan la calidad de vida. Al reducir esa carga inflamatoria, el cuerpo puede funcionar de manera más eficiente. Algo que casi nadie menciona es su efecto sobre la microbiota intestinal. El equilibrio de bacterias en el intestino es fundamental para la digestión, la inmunidad e incluso la salud mental. La hoja de guayaba puede ayudar a limitar el crecimiento de bacterias perjudiciales sin arrasar con las beneficiosas, lo cual es una diferencia enorme frente a otras sustancias más agresivas. Ahora bien, entender por qué ayuda también implica entender que no actúa igual en todos los cuerpos. Hay personas que sienten beneficios rápidos y otras que no notan cambios o incluso presentan molestias. Eso no significa que la planta sea mala, sino que cada organismo responde de forma distinta según su estado de salud, su alimentación y su contexto. Muchas personas se sorprenden al notar que, al mejorar la digestión, también mejora el descanso, la claridad mental y hasta el estado de ánimo. Esto ocurre porque el sistema digestivo está profundamente conectado con el sistema nervioso. Cuando el intestino está en equilibrio, el cuerpo entero lo agradece. Pero aquí es donde quiero que pongas especial atención,
porque el hecho de que ayude más de lo que imaginas no significa que deba usarse sin control ni como solución permanente. La clave está en saber cuándo usarla, cómo hacerlo y cuándo no es la mejor opción. Todavía hay aspectos muy importantes que explican por qué esta hoja tiene efectos tan amplios en el cuerpo, errores frecuentes que hacen que muchas personas no obtengan beneficios y señales claras que indican cuándo su uso deja de ser conveniente. Y de eso quiero seguir hablándote porque cuando profundizamos un poco más, entendemos que la hoja de guayaba no actúa de manera aislada, sino que influye en varios sistemas que están conectados entre sí. Uno de esos sistemas es el circulatorio. Al reducir procesos inflamatorios y el estrés oxidativo, la sangre puede fluir de forma más eficiente, lo que explica por qué algunas personas notan menos sensación de pesadez, menos manos o pies fríos y una mejor tolerancia al cansancio diario. Esto no significa que adelgace la sangre, ni que sustituya tratamientos médicos, pero sí puede apoyar al organismo cuando hay pequeños desequilibrios relacionados con la inflamación crónica. Muchas veces esos desequilibrios no se ven en exámenes, pero el cuerpo los manifiesta con señales sutiles como fatiga constante o dificultad para recuperarse después de actividades simples. También es interesante observar su efecto sobre el sistema nervioso. Cuando el cuerpo está inflamado o el intestino no funciona bien, el sistema nervioso permanece en estado de alerta. Esto se traduce en nerviosismo, dificultad para dormir o sensación de tensión constante. Al ayudar a calmar ciertos procesos internos, algunas personas sienten un efecto indirecto de mayor tranquilidad o mejor descanso, sin que la hoja tenga un efecto sedante directo. En el ámbito de la piel, la hoja de guayaba también ha despertado interés. Al mejorar la respuesta inflamatoria y aportar antioxidantes, puede reflejarse en una piel con menos brotes, menos enrojecimiento o una recuperación más rápida ante pequeñas irritaciones. Esto no ocurre de un día para otro, ni en todas las personas, pero es una consecuencia lógica de un cuerpo más equilibrado internamente. Ahora bien, uno de los motivos por los que ayuda más de lo que imaginas es porque muchas personas no se dan cuenta de cuántas molestias diarias están normalizando. Dolor abdominal leve, gases frecuentes, cansancio después de comer, inflamación constante. Cuando estos síntomas disminuyen, el cambio se siente como algo general, aunque el origen sea específico. Sin embargo, también es importante hablar de los errores que hacen que no funcione como debería. Uno de los más comunes es tomarla muy concentrada. Pensar que mientras más hojas se usen, mejor será el efecto. Es una idea equivocada. Una infusión demasiado fuerte puede generar irritación gástrica, estreñimiento o incluso mareos leves. Otro error es usarla todos los días sin descanso. El cuerpo necesita pausas. Las plantas medicinales funcionan mejor cuando se usan de forma cíclica, permitiendo que el organismo responda sin saturarse. Usarla de manera continua puede hacer que los beneficios disminuyan o que aparezcan efectos no deseados. También está el error de ignorar el contexto personal. No es lo mismo una persona joven, sin enfermedades, que alguien con tratamientos crónicos, alteraciones hormonales o problemas digestivos de larga data. En estos casos, la hoja de guayaba puede interactuar de formas distintas y por eso no debe consumirse a la ligera. Hay señales claras que indican que no es el momento adecuado para usarla. Cambios bruscos en el tránsito intestinal, sensación de debilidad, náuseas persistentes o empeoramiento de síntomas digestivos son advertencias que no deben ignorarse. El cuerpo siempre habla. El problema es que muchas veces no lo escuchamos. Entender por qué la hoja de guayaba ayuda más de lo que imaginas también implica reconocer sus límites. No es una cura universal, no reemplaza hábitos saludables ni tratamientos necesarios. Su verdadero valor está en apoyar al cuerpo cuando se usa con criterio.
Y todavía quiero explicarte cómo identificar si realmente te está ayudando o si solo estás sintiendo un efecto pasajero, qué personas suelen beneficiarse más de su uso y en qué situaciones es mejor optar por otras alternativas más adecuadas, porque esa diferencia es clave para cuidar tu salud de forma consciente. Para eso, es importante aprender a observar los cambios de forma honesta y sin expectativas exageradas. Cuando una infusión realmente está ayudando, los beneficios suelen sentirse de manera progresiva y estable, no como un alivio brusco que desaparece rápido. Por ejemplo, una digestión que se vuelve más regular, menos sensación de inflamación al final del día, o un intestino que responde mejor a las comidas habituales. Esos cambios suelen indicar que el cuerpo está encontrando un pequeño equilibrio. En cambio, cuando el efecto es solo momentáneo, muchas personas notan que necesitan tomar la infusión cada vez con más frecuencia para sentir lo mismo. Ahí es donde conviene detenerse, porque no se trata de dependencia química, sino de que el problema de fondo sigue presente y no está siendo abordado. Las personas que suelen beneficiarse más del uso ocasional de la hoja de guayaba son aquellas que presentan molestias digestivas leves, episodios de diarrea ocasional relacionados con estrés, cambios en la alimentación o infecciones leves que ya están en proceso de resolución. También quienes tienen inflamación intestinal transitoria pueden notar mejoría cuando se usa correctamente y por poco tiempo. Por otro lado, hay perfiles en los que su uso no suele ser tan favorable. Personas con intestino muy lento, con tendencia al estreñimiento crónico, con colon irritable de tipo estreñido o con antecedentes de obstrucciones intestinales pueden experimentar empeoramiento de los síntomas. En estos casos, lo que el cuerpo necesita suele ser más hidratación, movimiento y fibra adecuada, no una planta astringente. También hay que considerar el estado emocional. El intestino y el sistema nervioso están profundamente conectados. Cuando una persona vive en estrés constante, ansiedad o tensión prolongada, los síntomas digestivos no se resuelven solo con infusiones. La hoja de guayaba puede aliviar parcialmente, pero si no se atiende el origen del estrés, el alivio será incompleto. Otro aspecto que explica por qué ayuda más de lo que imaginas es su impacto indirecto en el sistema inmune. Un intestino que funciona mejor es un intestino que protege mejor. Cuando la mucosa intestinal está menos inflamada y el tránsito es más estable, el cuerpo responde mejor frente a agresiones externas. Esto no significa que prevenga enfermedades, pero sí que crea un entorno interno más favorable. Ahora bien, muchas personas se preguntan si es mejor usar la hoja fresca o seca. Ambas pueden utilizarse, siempre que estén limpias y libres de químicos. La hoja seca suele tener una concentración más estable, mientras que la fresca puede variar más según su tamaño y madurez. En cualquier caso, la clave sigue siendo la cantidad y el tiempo de uso. Tampoco es recomendable mezclarla con muchas otras plantas para potenciar el efecto. Esa mezcla indiscriminada puede generar interacciones inesperadas en el sistema digestivo. Cuando se quiere probar una planta, lo más responsable es hacerlo sola, observar la respuesta del cuerpo y luego decidir si conviene continuar o no. Hay un punto que casi nunca se menciona y es fundamental. La hoja de guayaba no debe usarse para silenciar síntomas importantes. Si hay dolor abdominal intenso, pérdida de peso sin causa aparente, sangre en las heces, fiebre o síntomas que persisten, no es momento de remedios naturales, es momento de evaluación médica. Usarla en esos contextos puede retrasar un diagnóstico necesario. Entender todo esto es lo que permite aprovechar sus beneficios reales sin caer en excesos. La hoja de guayaba ayuda más de lo que imaginas cuando se usa con información, respeto y límites claros, no cuando se convierte en una solución automática para cualquier malestar. Y todavía quiero contarte cómo integrarla de forma responsable dentro de una rutina de autocuidado
qué errores cotidianos hacen que deje de funcionar y cómo diferenciar una mejoría real de una simple adaptación del cuerpo, porque ahí está la diferencia entre usar una planta de forma consciente o hacerlo a ciegas. Integrarla de forma responsable empieza por entender que ninguna planta funciona mejor que los hábitos que la rodean. La hoja de guayaba no puede compensar una alimentación desordenada, una hidratación insuficiente o un ritmo de vida que mantiene al cuerpo en constante tensión. Cuando estos factores no se corrigen, la infusión puede dar la sensación de ayuda, pero el efecto será limitado y, en algunos casos, confuso. Una rutina adecuada implica elegir bien el momento. No es una infusión para tomar todo el día ni en ayunas de forma automática. En la mayoría de los casos, su uso tiene más sentido después de las comidas principales, cuando el sistema digestivo está activo y puede beneficiarse de su efecto regulador. Tomarla sin necesidad o fuera de contexto no aporta beneficios adicionales. Otro punto clave es la duración. Usarla durante unos pocos días, observar cambios y luego hacer una pausa permite evaluar si realmente está siendo útil. Muchas personas cometen el error de prolongar su consumo porque les fue bien una vez, sin darse cuenta de que el cuerpo ya no la necesita o incluso empieza a reaccionar de forma distinta. También es importante observar señales más allá del intestino, cambios en el nivel de energía, en el apetito, en el sueño o en el estado de ánimo pueden indicar si la hoja de guayaba está acompañando bien al organismo o si está generando un desequilibrio. El cuerpo no responde solo en un sistema. Cuando algo influye de verdad, el efecto suele sentirse de manera global. Un error frecuente es usarla como respuesta automática ante cualquier molestia abdominal. No todos los dolores digestivos tienen el mismo origen. Gases por ansiedad, intolerancias alimentarias, infecciones, inflamación crónica o alteraciones hormonales no se manejan igual. Usar siempre la misma infusión puede enmascarar el problema real y retrasar soluciones más adecuadas. Por eso, cuando se dice que ayuda más de lo que imaginas, no se habla de un efecto mágico, sino de su capacidad de apoyar procesos específicos cuando se usa con criterio. Ayuda porque regula, porque acompaña, porque no fuerza al cuerpo, pero solo cuando se respeta su función y sus límites. Hay personas que notan que al usarla correctamente mejora su relación con la comida. Menos miedo a comer, menos incomodidad después de las comidas, menos necesidad de controlar constantemente el intestino. Ese alivio también es importante porque reduce el estrés asociado a los síntomas digestivos y eso por sí solo ya mejora muchos cuadros. Sin embargo, si notas que cada vez dependes más de la infusión para sentirte normal, eso no es una señal positiva. El objetivo del autocuidado no es crear nuevas dependencias, sino recuperar la capacidad del cuerpo de autorregularse. La hoja de guayaba puede ser una herramienta puntual, no una muleta permanente. Cuando se entiende esto, se le da el lugar correcto dentro del cuidado de la salud. Y todavía queda hablar de algo fundamental, cómo el uso indiscriminado de remedios naturales puede generar una falsa sensación de control. ¿Qué señales indican que es momento de parar incluso si te sientes bien? ¿Y por qué escuchar al cuerpo requiere más atención que seguir recetas populares? Porque ahí es donde muchas personas se equivocan sin darse cuenta. Esa falsa sensación de control aparece cuando creemos que por tomar algo natural ya estamos haciendo lo correcto, sin detenernos a evaluar si realmente estamos entendiendo lo que el cuerpo necesita. Muchas personas se sienten tranquilas porque están tomando una infusión, pero al mismo tiempo ignoran señales claras de desequilibrio que siguen ahí, solo que un poco amortiguadas. Escuchar al cuerpo no es solo notar cuando algo duele, también es percibir cuando algo deja de funcionar con la misma fluidez de antes. Cambios en el ritmo intestinal, en la forma en que reaccionas a ciertos alimentos, en tu nivel de energía después de comer o incluso en tu estado emocional pueden ser indicadores importantes. Cuando una infusión ayuda de verdad,
Estos aspectos tienden a estabilizarse, no a volverse dependientes de una toma constante. Una señal clara de que es momento de parar, incluso si te sientes bien, es cuando el cuerpo ya no responde igual que al inicio. Si notas que necesitas aumentar la cantidad, hacer la infusión más concentrada o tomarla con más frecuencia para obtener el mismo efecto, ahí conviene detenerse. El cuerpo está diciendo que ya no necesita ese estímulo o que el problema es otro. También es importante entender que no todos los momentos de la vida son iguales. Hay etapas en las que el sistema digestivo está más sensible, como después de una enfermedad, en periodos de mucho estrés, cambios hormonales o alteraciones en la rutina. En esos momentos, incluso algo que antes tolerabas bien puede dejar de hacerlo. La hoja de guayaba no es la excepción. Muchas personas se sorprenden cuando algo que siempre les funcionó de repente empieza a generar estreñimiento, pesadez o malestar. Eso no significa que la planta sea mala, significa que el contexto del cuerpo cambió. Insistir en usarla a pesar de esas señales es uno de los errores más comunes. Otro punto poco hablado es la relación entre el intestino y la hidratación. La hoja de guayaba tiene un efecto astringente y si no se acompaña de una buena ingesta de líquidos, puede favorecer la deshidratación intestinal. Esto se manifiesta como heces más duras, sensación de sequedad o dificultad para evacuar. Muchas veces el problema no es la planta, sino el desequilibrio que se crea alrededor de su uso. También hay personas que la usan como una forma de corregir excesos alimentarios. Comer pesado y luego tomar una infusión esperando que compense no es una estrategia saludable. El cuerpo no funciona como una balanza inmediata. Lo que realmente ayuda es ajustar hábitos, porciones y ritmos y usar las plantas solo como apoyo ocasional. Cuando se habla de autocuidado consciente, se habla de tomar decisiones informadas, no automáticas. La hoja de guayaba puede ayudarte más de lo que imaginas cuando se convierte en una herramienta puntual dentro de un proceso más amplio de cuidado personal. Para cerrar, quiero que te quedes con esto. Que algo te haga sentir mejor no siempre significa que esté resolviendo el problema y que algo sea natural no lo convierte automáticamente en adecuado para un uso constante. La hoja de guayaba ayuda más de lo que imaginas cuando se utiliza con conocimiento, con límites claros y con una verdadera escucha del cuerpo. Una mejoría real se nota cuando el cuerpo empieza a funcionar con más estabilidad, incluso sin depender de la infusión, cuando los síntomas no solo se silencian, sino que pierden fuerza con el tiempo. En cambio, si lo único que cambia es que necesitas tomarla para sentirte normal, ahí no hay equilibrio, hay adaptación. Antes de decidir continuar su uso, pregúntate si tu digestión está mejorando de forma sostenida, si tu energía es más estable, si tus molestias aparecen con menos frecuencia y si tu cuerpo responde bien incluso cuando no la tomas. Esas respuestas dicen mucho más que cualquier recomendación popular. Cuidar la salud no se trata de acumular remedios, sino de entender procesos. Las plantas pueden acompañar, apoyar y aliviar, pero no sustituyen el criterio ni la atención consciente. Usarlas bien es respetar sus efectos y también saber cuándo no usarlas. Soy la doctora Laura Moreno y en este video quise ayudarte a comprender por qué la hoja de guayaba puede ayudar más de lo que imaginas, pero solo cuando se le da el lugar correcto, se respetan sus límites y se prioriza siempre lo más importante, escuchar a tu cuerpo y cuidar tu salud con conciencia.